Bien, estimados y estimadas estudiantes, tengan ustedes el cordial saludo. Les habla su profesor Basauri. Y en esta oportunidad nosotros vamos a ir eh, realizando nuestro trabajo. Vamos a hacer una explicación para que tú también puedas afianzarte, para que desarrolles tus actividades. Básicamente es también decirte que esperes también el día de la clase virtual sobre este tema para que puedas resolver tus exámenes. Pero, caso contrario, si está bien entendido, ya lo puedes ir avanzando. Bien, hoy tenemos un tema muy bonito que es acerca de la organización política y administración incaica. Así que hoy nos vamos a centrar sobre todo en esta parte de la administración y organización política incaica, en la cual vamos a determinar a continuación. Eh, entonces, organización política y administración incaica es lo que hoy vamos a desarrollar en esta clase. Así que todos atentos a la explicación. Muy bien, vamos a ver primero, acá tenemos al Gran Inca o al Zapa Inca, que siempre pues está en la cúspide, en lo más alto, ¿no? Eh, el Estado Inca tuvo las siguientes características. Fue un Estado monárquico, es decir, como un rey, era tratado como un rey, como ustedes lo pueden ver, llevado en andas, ¿no? Con su traje, su vestimenta especial. Esta es una fotografía, también hay otras que lo caracterizan de otra forma, pero en todos los casos, él siempre está en lo más alto y siempre llevado en andas y seguido también de uno de su ejército, ¿no? Siempre un representante del ejército y cuatro personal para llevarlo en hombros. Entonces, fue un estado monárquico considerado como un rey, como sabemos, considerado también el hijo del sol. Por lo tanto, era tratado como alguien divino, mitad hombre y mitad Dios, y era muy respetado. Como le decía, ¿cuáles son las características de este estado monárquico? Es teocrático. Teo es Dios y crática viene de kratos, que significa gobierno. Entonces, es el gobierno de Dios. Es decir, el gran Inca representaba al Dios en la tierra. Era absolutista, es decir, lo que él decía se hacía. Y no había otra palabra que cambie la situación digamos, de este personaje. Lo que se decía tenía que hacerse. Era también hereditario. ¿Por qué hereditario? Era hereditario porque se tendría que basarse solamente en su familia. Por eso era hereditario. Entonces, si moría el Inca, quedaba su hijo, el hijo mayor, o en todo caso cualquier otro hijo menor, y si no, su hermano, o a un pariente muy cercano a él. Entonces, era de carácter hereditario, la monarquía era de carácter hereditario. Entonces, tenemos ahí los tres caracteres bien explicados, esperemos que lo hayas entendido, y también podemos decir de que le decía el Zapa Inca o el gran rey Inca es lo mismo, ¿no? Él era el señor de la tierra, por lo tanto, todos tenían que trabajar en las tierras del Inca, como habíamos visto en la sesión anterior. Su gobierno era despótico, es decir, autoritario, ¿no? Y todas las órdenes que él decía tenían que cumplir, si no eran castigados. Muy cruel. Se le denominaba también que el Zapa Inca o el Gran Inca era el ordenador del mundo, ¿no? Y también considerado, como les dije en un momento, hijo del sol. Entonces, el Zapa Inca ordenaba trabajos tanto para hacer en la agricultura o para la arquitectura o para la minería o en la cerámica. También ellos tenían que estar digamos, trabajando. No había nadie que descanse. Como le decía, trabajaban hombres, también trabajaban mujeres, incluso hasta los niños según su edad y sus fuerzas. Y también no es que sea tanto un donador de productos, sino que el excedente era repartido acá desde el almacén. Ahí se guardaban todos los productos, se guardaban aquí en este almacén. Y de ahí, llamado también colcas, y de ahí se repartía en tiempos, digamos, de sequía, cuando una región no tenía muchos productos, se les donaba, ¿no? Se les donaba, eso sí. Entonces, pasamos a la siguiente. Vamos a ver acá las autoridades. La primera autoridad fue el Zapa Inca. Como ya hemos dicho, ya sabemos ahora quién fue el gran Inca. Fue considerado como un dios,
¿no? Hijo del sol, era la máxima autoridad, él tenía todos los poderes políticos, religiosos, militares, todo concentrado en el rey. ¿Y cuál era su lugar de residencia? Su lugar de residencia era en el Cusco, ¿no? Entonces el gran Inca es el primero. Luego viene el Auqui. ¿Quién era el Auqui? El Auqui era el príncipe heredero. ¿Qué pasaba? Bueno, ustedes sabrán que el Inca ha tenido varias concubinas, o sea, varias mujeres. Sin embargo, solamente esto era para la nobleza, ¿no? El gran Inca podía tener muchas mujeres, pero el pueblo no podía tener, ¿no?, tantas mujeres como el Inca tenía. El pueblo solamente tenía que tener una sola mujer. Pero ¿qué pasaba con el príncipe heredero? Era muy niño, pero tenía en otra concubina, ¿no? En otra concubina tenía otro hijo mayor que era muy dotado, tenía mucha fuerza, ganaba muchas, digamos, competencias, qué sé yo, porque dentro de la cultura incaica había competencias. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se le traía al hijo mayor y había una ceremonia especial por parte de la Coya, que era la esposa del Inca, ¿no? La esposa, la Coya, lo sentaba en sus brazos y lo reconocía como si fuera su hijo. Entonces, y pasaba a ser un príncipe heredero. El gran Inca tenía una corona sobre su cabeza y una orla en el centro de color rojo. Y el príncipe heredero, era el que estaba ya capacitado y le seguía a su padre por donde él se iba para que él vaya aprendiendo cómo era, digamos, la función del Inca en su territorio. Y el príncipe heredero sabía de todas esas funciones y también acompañaba al Inca para ver de cómo lo hacía. Entonces, el príncipe heredero tenía también una corona, pero su orla acá en el centro era de color amarilla, y eso lo diferenciaba de su padre. Entonces, el príncipe heredero es, digamos, el hijo quien va a tomar el mando después que el gran Inca muriese o tuviese alguna enfermedad. La siguiente autoridad dentro de la organización política incaica estaba el Consejo Imperial. ¿Quién era el Consejo Imperial? Eran asesores y consejeros del Inca. Sobre todo eran 4. Uno del Chinchaysuyo, otros del Collasuyo, otros del Antisuyo y otros del Contisuyo. Eran 4, digamos, los asesores y ancianos que aconsejaban al Inca. ¿En qué aconsejaban? Aconsejaban en sistemas económicos, administrativos, también en la funcionalidad de los chasquis, en la funcionalidad del Yachayhuasi, del Acyahuasi, y también en las guerras, ¿no? En todos esos campos estaba el Consejo Imperial asesorando siempre al Inca, ¿no? Eran muchas personas que tenían mucho conocimiento. Entonces, ese es el Consejo Imperial. Luego viene el Tuycurricuy, que era el funcionario que verificaba el mandato inca. Es decir, el Tuycurricuy también se le conocía, era el ojo que todo lo ve. O sea, él paraba supervisando a todo el imperio, ¿no? Él se llamaba el Tuycurricuy. Era un funcionario pero muy importante. Se decía que después del Inca estaba el Tuycurricuy, ni siquiera el Auqui, imagínense. Entonces el Tuycurricuy tuvo un papel trascendental dentro de la organización política incaica. Entonces, tenemos ahí al Tuycurricuy, que era el supervisor del Tahuantinsuyo. Luego viene el Apunchit. El Apunchit, hoy también llamado Tócrito, era también un gobernador de una provincia. Él se encargaba de gobernar una provincia. Y cada vez que el Tuycurricuy iba, él tenía que darle, digamos, todo el informe sobre lo acontecido en su estado, en su provincia, ¿no? Entonces, el Apunche era un gobernador así como un alcalde. Era como un alcalde que tenía que dar seguridad, dar protestar, los tributos los cogía también él, y de ahí le entregaba al Tuycurricuy para que se le entregue al gran Inca. Entonces, aquí tenemos a las principales autoridades dentro de la organización política incaica. Como verán, estuvo tan bien organizado, no solamente el Inca, porque imagínense, tremendo territorio, ¿no? Y para gobernar desde Colombia hasta el río Maule, Chile, ¿no? Incluso hasta Argentina, todo ese territorio, imagínense, cuánto territorio. Entonces, el Inca puso a funcionarios públicos en esa época en las diferentes regiones del Tahuantinsuyo. Entonces aquí tenemos al Inca, el Zapa Inca, el Lauqui, el Consejo Imperial, el Tuycurricuy y el Apunchit. También está por ahí el Curaca, ¿no? También que tiene que ver con, digamos,
la funcionalidad en el Imperio Incaico. Y ahí están. ¿Quiénes eran los curacas? Eran los jefes de cada auyo, o sea, de cada familia inca. Él era el jefe. Y por lo tanto, también tenía que dar, digamos, la solvencia a todos ellos y también prepararlos para la agricultura, la minería y también recaudar los impuestos. Entonces ahí tenemos al curaca. Tenemos ahí los 6 principales autoridades del Tahuantinsuyo. Muy bien, acá tenemos un resumen, lo que es el Inca, el Lauqui, el Consejo Imperial, con una sola aclaración. El Tucurricuy o el Tucurricoj daba solamente informe al Inca directamente. Él no tenía que pasar por nadie. Entonces, pero el Apunche tenía que dar informe al Tucurricuy, ¿no? Y el curaca daba informe a casi a todos, ¿no? Pero el Tucurricuy o Tucurricoj tenía línea directa con el Inca, ¿no? Por eso acá dice la palabra, lo que yo le decía, ¿no? Era el que todo lo ve, que andaban, pues, observaban el cumplimiento de todas las ordenanzas de la corte incaica. Por acá tenemos ahora, vamos a ir a la administración incaica, ¿ya? Aquí vamos a ver las familias. Cada familia tenía a cargo ciertos rasgos para la administración incaica, basados en el sistema decimal, o decir, de 5 familias, 10 familias, ¿no? 100 familias, 1000 familias, 10.000 familias. Entonces, basado en el sistema decimal. El Purej estaba a cargo de una familia, por ejemplo, ¿no? El Chunca Camayot era el jefe de 10 familias. El Pachaca Camayot era el jefe de 100 familias. El Huaranca Camayot era el jefe de 1000 familias y el Uni Camayot era el jefe de 10.000 familias. Entonces, como ustedes verán, familia en quechua significa Camayot, ¿no? Entonces, eran los jefes desde una familia hasta de 10.000 familias. Esto era prácticamente basado en el sistema decimal. Todos tenían una responsabilidad, ¿no? Tenían una responsabilidad en cuanto a la familia de tu casa y tenían que dar cuenta después. El sistema del equipo Camayot fue un sistema contable. Ellos, como sabemos, los incas no tuvieron escritura, pero sí a través de símbolos. Cada nudo, por ejemplo, un nudo significaba 5, 2 nudos era 10, y así, ¿no? Y había diferentes tipos de equipos, colores que lo diferenciaban. Por ejemplo, el color amarillo, había un color amarillo bajo que era para el maíz. Un dorado, así un amarillo medio dorado, era para contabilizar el oro, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ellos tenían, digamos, la contabilidad, era un sistema contable, de contabilidad para llevar el Inca a través de los equipos Camayot. El equipo Camayot era, digamos, el profesor que enseñaba el sistema contable y tenían que dar un buen informe. Y a través de estos equipos sabían cuántos, por decir, cuántos sacos de maíz había, cuántos sacos de papa, cuántas toneladas de oro, ¿no? De plata y así. Entonces, el equipo era representativo y según el color era lo que, digamos, trataba, ¿no? Si era, por decir papas, color marrón y así. También hablaban los equipos acerca de los triunfos, de las guerras y también de la paz que ellos firmaban. También habían los equipos de color rojo, los equipos de color blanco para la paz, los rojos para la guerra. Y así había la lectura de los equipos, era de esa manera, ¿no? Para llevar la contabilidad, el número de materia mnemótico, ¿no? Los equipos Camayot eran los encargados para instruir en ello. Bueno, entonces el equipo es un sistema de cuerdas y nudos. Como les decía, un nudo podría equivaler a 5 unidades y 10 nudos podría equivaler a 10. Y ellos hacían nudos arriba, empezaban arriba 5, podían hacer 2 más, vuelta a 5, así contar de los productos que iban llegando y ellos iban anudando. Y así ellos podían llevar una contabilidad de sus productos, no solamente de los productos, sino también de sus hechos históricos como las guerras y también la paz que llevaba contra todos esos pueblos aledaños. El sistema decimal de empadronamiento. Entonces, para la población, el control de la población incaica se dio a través de los censos. Habían también algunos censos que se encargaban generalmente los curacas, ¿no? Y para ver cuántas personas habían y de acuerdo a eso y a ir llevándolas al trabajo. Para el ejército era a partir de los 18 años, por decirlo. Algunos ya entraban a los 15,
según los cronistas, según los historiadores, ¿no? Y también el empadronamiento no solamente era para darles el trabajo en el campo, sino también para que ellos puedan ayudar en la producción y también para que paguen los impuestos, ¿no? Todos tenían que pagar impuestos. Si yo no tenía por ejemplo, minerales, bueno, entonces de repente tenía papas, de repente tenía maíz, y si no tenía nada, mi impuesto era dar un hijo o una hija. Entonces, eso eran los impuestos. Mira, hasta los hijos también eran entregados con impuestos en esa época, y era para ellos era normal. Más bien ellos decían que iba a tener una mejor vida, ¿no? Entonces, fue el sistema de empadronamiento decimal y organizar a la familia con sus respectivos jefes, teniendo, vamos a ver los jefes, como ya les decía, el Purej, que es este de acá el primero, solamente era de una sola familia. El Chunca Camayot, ¿no? Era el jefe de 10. Chunca es 10, ¿no? Entonces era el jefe de 10 familias. El Pachaca es 100, o sea, tenía el control de 100 familias. Guaranca es 1000 aproximadamente, ¿no? Entonces era el jefe de 1000 familias. Y el Única Mayor era el jefe de 10.000 familias. Más o menos ese era el tipo de organización en cuanto a la sistema decimal, ¿no? Ahí entonces tenemos una sola familia, el Purej 10 familias, el Chunca 100 familias, el Pachaca 1000 familias, el Guaranca, y 10.000 familias, el Unica Mayor o Única Mayor. Muy bien, estos son entonces los jefes de familia basados en el sistema administrativo. Por acá también tenemos el tributo. Era obligatorio desde los 18 años hasta los 50 años de edad. Se tributaba mediante trabajo en minas o en mincas o entregado de especies, ganado, maíz, minerales, etc. ¿No? ¿Qué pasaba si no tenías minerales, no tenías productos? Ya sabes con qué, ¿no? El sistema contable llamado equipo Camayot, ya sabemos que se realizaba a través de los equipos. ¿Qué cosa registraba? Cantidades, como si fuera algo matemático, ¿no? También se registraba cuántos eran en la población, el ganado, los cultivos, todo eso, ¿no? Y el funcionario encargado de los quipus era el quipu Camayot, como ustedes ya lo hemos visto, ¿no? Miren, acá tenemos 1 con 2 nudos, con 3, con 4, con 5, con 6, 7, 8, 9, 10. También había así, ¿no? De uno en uno, de manera individual, pero también había, digamos, acá tenía 1 y luego tenía 2, vuelta 1, vuelta 2. También había esos tipos también de equipos. Diferentes tipos de equipos había, y cada nudo representaba, puede decir, para ellos 5, otros representaba 10, otros apenas una unidad, como lo que vamos a ver en este ejemplo, ¿no? Entonces, hay varias formas de colores. En este gráfico podemos ver algunos colores en esta imagen, ¿no? Pero ellos utilizaron muchos colores en los equipos para distinguir un producto del otro. Bien, eso es todo lo que tenemos que hacer. Hay algunas actividades. Puedes ingresar a estos dos live para que puedas seguir trabajando con las actividades. Y aquí tenemos 5 preguntas que tú puedes contestar en cuanto al estudio de esto, de qué es la organización política y la organización administrativa. Bueno, hasta aquí esta explicación. Esperamos que te sirva. Y bueno, esperando que te cuides en casa, que estés bien. Cuídate tú, cuida también de tu familia, y que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Con ustedes estuvo el profesor Luis Alberto Basauri Castillo. Muchas bendiciones. Hasta luego, y que lo pases bien en casa.